Buenas tardes a todos. Les recordamos por favor mantener micrófonos y cámara apagada, únicamente el ponente y los coordinadores. Y estamos a punto de comenzar. Les agradecemos mucho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, hola. doctor? ¿Qué tal, Jovi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Está bien mi audio? Sí, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Les quiero Excelente. presentar al doctor Jonathan Ovi García Murillo, que nos va a hablar ahora de este tema tan interesante, que es la adherencia de nuestros pacientes. Y yo quiero presentarlo. Primero, su tema es actividad física y cirugía bariátrica metabólica, cómo lograr una adherencia al tratamiento. El doctor Ovi es maestro en ciencias del deporte de alto rendimiento, es médico cirujano, tiene un curso de actualización pedagógica en planeación didáctica, tiene un curso de rehabilitación metabólica, eh, ha acudido al simposio de actualidades en diabetes, es profesor de cursos, seminarios de alto nivel en Guadalajara y ha participado en seminarios de medicina del deporte también en Guadalajara. Es profesor y investigador de la Universidad Autónoma de Tabasco. Es director de educación de nivel medio superior. Es docente en educación de nivel medio superior, tanto en preparatoria como en SETS Villahermosa. Y es docente en educación superior también en la carrera de psicología en la Universidad de Fútbol y Ciencias Aplicadas al Deporte, Club de Fútbol en Pachuca. Ujú. Y bueno, tiene un montón de actividades, tanto en cuestión educativa, también como en el sector de recreación y deporte, porque está como médico adscrito al Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte en el Comité Olímpico Mexicano, estuvo del 2007 al 2010 y fue médico también de la Delegación Mexicana de los Juegos Olímpicos en Beijing en el 2008 y en el sector salud fue coordinador estatal de actividad física para la salud del 2010 al 2013, médico del deporte en Fisioclinic en Villahermosa, Tabasco, y médico del deporte y metabólico y metabolismo, perdón, en la Clínica Integral contra la Obesidad, Clinicop en Villahermosa del 2011 al 2017. Bienvenido, doctor Obi. Es un gusto tenerte en nuestra sesión académica y puedes iniciar y compartir pantalla en el momento en que tú quieras. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, es un placer siempre compartir experiencia clínica, compartir lo último que hay en las investigaciones, pues siempre en beneficio de nuestros pacientes, que sobre todo pues llevan este entorno específicamente aquí con ustedes, Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, en el contexto de la obesidad, síndrome metabólico y todas las complicaciones derivadas de ello. Entonces, la presentación la voy a comenzar pues hablando un poquito acerca de justamente de, de este tema en particular, ¿sí? Entonces, es actividad física y cirugía bariátrica y metabólica, eh, cómo lograr una mayor adherencia al tratamiento. Y bueno, entonces en este momento, ahorita les comparto, como bien dices, la pantalla para comenzar la presentación. Muy bien. Um, video. Está. Ok. Y entonces, de hecho, creo que ya me fui. Ah, se fue mi cámara. Creo que ya ahorita ya no me ves, ¿va? Se fue mi cámara. Estaba Sí, no, apagada. no te vemos, ya te vemos de nuevo. Ya. Entonces. Les, Ah, com- les comento que vayan poniendo sus preguntas en el chat o al final abren su micrófono para hacer alguna pregunta al doctor. ok, ahora sí. Aquí estamos.
Bien, entonces, Perfecto. aquí sí ya se ve la presentación. Ok. Entonces, pues tenemos, bueno, de título ya estaba, actividad física y cirugía bariátrica y metabólica. Y el gran problema que se presenta y por lo cual quise yo compartirles el tema el día de hoy es lo que, como grupo multidisciplinario que están presentes aquí, ciencias afines, seguramente, pues el gran problema es lograr la adherencia terapéutica, específicamente la actividad física y el ejercicio, ¿sí? Entonces, el objetivo del día de hoy, pues, es mejorar justamente la adherencia, la actividad física en los pacientes bariátricos, en los pacientes metabólicos, y no nada más por la parte eh, de acompañarles o no nada más por la parte que buscamos en el paciente bariátrico, que es la parte física, la parte metabólica. Ahorita vamos a entrar a detalle. Y mucho de lo que nos lleva a la falta de la adherencia a la actividad física o al tratamiento, pues es lo siguiente, es el problema principal del paciente con una obesidad mórbida. El problema principal, pues es que los pacientes reportan justamente esto, ¿no? La falta de energía. Todo paciente con obesidad mórbida, a menudo, pues reporta niveles bajos de energía, lo cual, eh, esto metabólicamente, si nos vamos ya a la fisiología, a la bioquímica del cuerpo humano, pues es atribuido básicamente a la inflamación crónica de bajo grado que conocemos a nivel molecular y derivado de la resistencia a la insulina que presentan estos pacientes. Entonces, si hay una resistencia a la insulina y no hay una utilización de estos sustratos energéticos, pues el paciente refiere fatiga, refiere cansancio. Entonces, eso es lo que está vinculado con los estudios clínicos, con una disminución de esa calidad de vida en general, específicamente la falta de energía. Y esto se relaciona con el estrés oxidativo, con la disfunción mitocondrial, la falta de una flexibilidad metabólica. Y bueno, aquí lo voy a mencionar porque este sería todo un tema para incluso no una presentación más, sino todo un curso tal cual del estrés oxidativo derivado de la obesidad. Pero lo voy a mencionar hasta aquí, que es la falta de energía se vincula fisiológicamente a el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial que se presenta principalmente en el tejido graso, que ya está en exceso en el paciente con obesidad. Bien, otra de las situaciones que presenta el paciente con obesidad mórbida, pues es que no quiere hacer ejercicio o está desmotivado a realizarlo porque tiene dolores articulares, ya sea dolores relacionados con el tren inferior, dolores en tobillos, dolores en rodillas por el exceso de la carga, y ahorita vamos a entrar a detalle también de eso, que no nada más es la carga física, el que tus rodillas están cargando demasiados kilos o los tobillos, sino va más allá también un tema metabólico y esa falta de esa capacidad de que el cartílago articular se esté regenerando. Y directamente, más allá de la falta de la movilidad porque ya tienen mucho dolor, porque ya no realizan una movilidad adecuada, las investigaciones aquí en la prevalencia de la osteoartrosis o de la osteoartritis, los problemas articulares en la obesidad mórbida, pues es que justamente el síndrome metabólico, la presencia del síndrome metabólico, hace cambios en la matriz extracelular, en esta base que nos conforma el cartílago articular, ¿sí? Y directamente hay un daño, una destrucción y una disfunción del condrocito. Hay glicación, hay pérdida de esta función regenerativa y por lo tanto, más allá de los kilos que le pongas encima, el paciente que esté en esta condición va a estar relacionada con una menor reparación de los tejidos día con día, ¿sí? Por una alteración en esta matriz extracelular, por esta disfunción en la matriz extracelular. Otra de las situaciones por las cuales no hay una adherencia al tratamiento, no hay una adherencia a la actividad física, una falta de motivación, ¿sí? De automotivación del paciente o de bienestar general, pues es lo que se relaciona con lo que bien sabemos que son los neurotransmisores, principalmente neurotransmisor la serotonina. Y recuerda que la serotonina pues contribuye directamente con el bienestar, con la felicidad y está muy demostrado amplios estudios que en la obesidad la cantidad de serotonina es menor. ¿Y esto a qué se relaciona? Se relaciona directamente a que la obesidad, la depresión, la ansiedad que afecta
esta motivación y esta adherencia al tratamiento va directamente relacionada con que el paciente con obesidad presenta disbiosis intestinal. ¿Por qué? Multifactorial, por fármacos, por dietas bajas en fibra, ricas en azúcares simples, altas en grasas, por el mismo sedentarismo. Y ahorita vamos a entrar más a detalle de la actividad física y de cómo la actividad física regula la microbiota intestinal. Entonces, también el sedentarismo es importantísimo para poder regular los factores motivacionales. Aquí sucede un poquito esa disyuntiva, ¿no? Ese de qué es primero el huevo, la gallina. Es que necesito motivación o automotivación para realizar ejercicio, pero en este momento, principalmente por estos tres factores, por la falta de energía, los dolores articulares, la falta de automotivación, principalmente por eso, el paciente con obesidad no realiza la actividad física. Pero si la realizara, realizar la actividad física va a mejorar estos mismos tres componentes. Y ahorita vamos a entrar en el detalle de cómo el poder inducir una actividad física y al final de la charla, van a tener ustedes absoluta claridad de cómo empezar con ciertas recomendaciones a nuestros pacientes y empezar a utilizar ciertos protocolos que te sirvan para ya aplicarlos el día de mañana. Entonces, es bien importante que entiendas que aquí el problema principal con el paciente de obesidad mórbida que tiene una falta de adherencia al tratamiento, principalmente es por estos tres factores, porque se siente con falta de energía, porque tiene dolores o malestares articulares o mioarticulares y porque no tiene una automotivación o no se sienten un bienestar emocional. Y esto se regula principalmente por la utilización de los sustratos energéticos, que es la falta de energía, el quitar el factor inflamatorio a nivel de articulaciones y activar los efectos curativos y que el condrocito funcione bien y entonces la matriz extracelular esté bien. Y con el factor de, bueno, cómo podemos incrementar estos neurotransmisores para elevar la motivación. ¿Sí? Y desde la actividad física podemos hacerlo, junto con la dieta y junto con otros factores, pero la actividad física tiene un factor importante en esto. Entonces, la actividad física y la principal variante que les puse aquí es el músculo como órgano endocrino y como órgano metabólico. Y aquí, pues lo que quiero mencionar es estos tres factores. Uno, tiene la producción de sustancias químicas que el propio músculo produce y que se conoce como las miocinas. Y aquí te menciono unas poquitas, porque hay más de 600 miocinas diferentes, ¿sí? Muchas relacionadas con este tema metabólico. Entonces, te voy a mencionar más las principales para hacerte ver el beneficio de activar el músculo. Al activarse los músculos, se producen las miocinas. Y estas miocinas básicamente son proteínas, ¿sí? Son péptidos de cadena media, de cadena larga, que actúan como hormonas. Y si nos vamos a lo básico de qué es una hormona entonces es una señal. Y estas señales hormonales van a interactuar con otros órganos o tejidos tanto de manera autócrina, ¿recuerdas ese tema de lo que es autócrino, parácrino y endócrino? Entonces, de manera autócrina va a actuar a nivel local. Si el propio músculo libera miocinas, va a actuar de manera local, ahí, autócrinamente. Parácrinamente con el tejido que está a la circunferencia. Por ejemplo, el tejido graso que está en la circunferencia del músculo. Y a la vez va a actuar como órgano endocrino también. Entonces, principalmente va a mejorar eso, la comunicación entre los órganos y los tejidos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a través de, a lo mejor ya conoces las interleucinas, que hemos relacionado mucho con el tema inflamatorio, ¿sí? Tormenta de citoquinas cuando se tocó el tema de COVID y todos los factores relacionados con la obesidad, el síndrome metabólico, las enfermedades crónico-degenerativas, donde está presente esa inflamación de bajo grado de esas interleucinas. Bueno, la interleucina 6, por ejemplo, ¿sí? Las IGF, que es por Insulin Growth Like Factor, ¿sí? También tenemos entonces este factor del fibroblasto, la iricina, la miostatina, son señales que va a producir tu propio músculo, que va a tener efectos antiinflamatorios, anabólicos y regulación del propio metabolismo de la glucosa, de la insulina, es decir, regular esa resistencia a la insulina. A través del ejercicio regular
se va a reducir esta inflamación sistémica y va a mejorar la función metabólica en todo paciente que presenta obesidad. ¿Cómo lo hace? A manera gráfica te lo pongo aquí. El músculo trabaja y entonces el músculo libera estas miocinas. Y como te había mencionado, tiene función autócrina o parácrina, que la ves abajo, en la parte de abajo, donde entonces disminuye directamente, parácrinamente y autócrinamente, la resistencia a la insulina para que el músculo capte nuevamente, ¿sí? Si está realizando actividad física y está consumiendo glucosa o está consumiendo u oxidando las grasas, bueno, actúa para disminuir esta resistencia a la insulina y que el sustrato energético vuelva a entrar y que se active la AMP cíclica y entonces se produzca más ATP y se siga generando más energía. Y de manera endocrina hay factores y liberación de esta interleucina 6, de la interleucina 15, del factor neurotrófico cerebral, el BNDF, que tiene aparte otros beneficios sobre la salud cerebral y tiene funciones también sobre el adipocito. Y aquí quiero entrar en mucho detalle. Tocarte tiene función directa la producción de las miocinas sobre el adipocito. Y ahorita vas a entender la relevancia. Ahora, aquí hay un ejemplo claro que a veces me preguntan, oye, Jonathan, yo recuerdo que la interleucina 6 y sobre todo con el COVID y sobre todo si recuerdo las clases de inmunología, la interleucina 6 estaba muy relacionada con el tema inflamatorio. ¿Por qué la pones aquí que una interleucina 6 va a tener cierto beneficio? Ah, bueno, esto es el con qué se presentan las señales, cuál es la combinación de señales. Te voy a poner un ejemplo muy extremo y un extremo para el cuerpo humano. Un extremo para el cuerpo humano sería la sepsis. En este caso, en todas estas interleucinas presentes, tú puedes ver en amarillo, que está ahí exaltado, el factor de necrosis tumoral. Si está presente el factor de necrosis tumoral y está muy elevada la interleucina 6, estamos hablando entonces de una situación de inflamación que te puede llevar hasta una falla orgánica múltiple, ¿correcto? Pero si no está presente el factor de necrosis tumoral, el efecto de la interleucina 6 y con los demás niveles que tú puedes ver que están iguales, entonces va a tener ese efecto protector y efecto de reducción de la inflamación y ese efecto autócrino de disminución de la resistencia a la insulina y un efecto endocrino incluso con una relación antiinflamatoria. Entonces, no es nada más la intervención de una sola sustancia, sino del cómo está codificado cuando está presentes otras sustancias. Y el beneficio lo vemos de lo siguiente, porque el paciente con obesidad termina realizándose, ¿no? Una cirugía metabólica de este tipo. Termina realizándose este tipo de cirugías, puesto que quieres evitar la muerte, quieres evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas. Entonces tenemos claramente que, por ejemplo, el músculo como órgano endocrino tiene la presencia, ¿sí? De esta otra proteína que se conoce, que tiene una función más como hormonal, que es la iricina. Y me encanta este artículo donde menciona, ¿no? Iricina, transmisor de los mensajes de Olimpo. ¿Y el por qué sucede esto? ¿Por qué se manda un mensaje? Un mensaje desde el músculo, y recuerda que hace rato te hacía mención del tejido graso. Entonces, como el músculo, cuando es activado, presenta entonces una activación de esta iricina, llevando ese mensaje al tejido graso y pudiendo hacer una conversión del tejido adiposo blanco que está relacionado con el aumento del estrés oxidativo, con la parte de la disminución metabólica, resistencia a la insulina, los factores que nos llevan a las enfermedades crónicas y trastornos del metabolismo, y puede convertirse solo por la presencia de la iricina, hace que la expresión genética del adipocito se modifique y se vaya convirtiendo en tejido adiposo marrón, que está más relacionada con el tema de la termogénesis y la liberación de factores desinflamatorios y mayor flexibilidad metabólica que te mencionaba al inicio de la charla. Entonces, el músculo como órgano endocrino y metabólico, pues nos indica lo siguiente, y te hago aquí la referencia y el resaltar lo siguiente. El cómo esa presencia de la ericina, ahí puedes ver que es la proteína de superficie, ¿ok? Del músculo, eh, es la que se convierte directamente en la formación de esta nueva mioquina, de esta iricina. Y con la secreción de esta hormona
polipeptídica actúa en la conversión de estas vías metabólicas. ¿Ok? La actividad física directamente entonces, más allá de estos beneficios que son ampliamente conocidos, que el ejercicio por sí mismo mejora la capacidad mitocondrial, que el ejercicio por sí mismo aumenta la oxidación de los ácidos grasos, que el ejercicio por sí mismo tiene impacto en la energía y el metabolismo. Imagínate lo que acabo de compartirte, que el ejercicio tiene un impacto en la conversión del tejido graso blanco en tejido graso pardo. Otra de las estrategias de conversión y que está muy de moda ahorita con los temas de biohacking es la inmersión en el frío. También se expresa esta proteína y este gen por el efecto de adaptación al frío extremo en la termogénesis, esta presencia de liricina. Pero la actividad física, el músculo la va a liberar. Es decir, no necesitas meter a un paciente con obesidad para cambiar su grasa blanca por grasa parda o marrón en baños de inmersión de agua fría. Lo puede hacer si quiere, pero un beneficio sería la actividad física. ¿Ok? Si hay movilización del músculo, el músculo libera sus miocinas. Por lo tanto, tiene estos mismos beneficios. Ahora, en el tema de motivación, que recuerda que te hablaba también de la serotonina, aquí hay un tema importantísimo y es el impacto de la actividad física en la microbiota intestinal. El aumento en la diversidad de la microbiota que se da por la actividad física. Que la actividad física por sí misma eleva la producción de los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, el butirato. Que hay una disminución de esta inflamación intestinal, una mejor integridad en la barrera intestinal. Les hago una pregunta. Como grupo multidisciplinario, ¿sería importante para ti asegurarte que después de una cirugía bariátrica se reduzca el riesgo de una perforación o que no haya un cierre correcto después de haber hecho la cirugía bariátrica? Y no por el hecho que haya sido una mala técnica quirúrgica, sino porque sabemos que el riesgo está en que la inflamación local a veces no se module de manera correcta y la propia inflamación haga que haya debridación del tejido y haya una fuga. A mí me interesa mucho que no haya fugas, que se mejore la barrera intestinal, que se evite la mayor disfunción de esta inflamación en ese lugar donde fue realizada la cirugía para contrarrestar ese efecto y que no haya complicaciones quirúrgicas. Entonces, si sabemos que la actividad física te va a ayudar a incrementar la diversidad de la microbiota, específicamente la microbiota que te va a favorecer la producción de los ácidos grasos de cadena corta que terminan teniendo una acción antiinflamatoria local, pues a mí me interesaría aplicar ciertos protocolos para beneficiar eso. Ahora, fíjate cómo el ejercicio físico modula la composición de la microbiota intestinal en pacientes sanos y en pacientes obesos. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que el ejercicio induce cambios en la microbiota y estos cambios de la microbiota están relacionados tanto con la alteración del metabolismo. Sabemos que cierta microbiota favorece a que las personas estén y se mantengan con poca grasa, que se mantengan con bajos niveles inflamatorios, que tengan bajo riesgo cardiovascular, que no tengan obesidad, que no tengan problemas inmunológicos, ¿sí? Y te mencionaba hace rato la serotonina, que tengan adecuados comportamientos. Y el ejercicio te va a favorecer a esta microbiota que te va a favorecer en los cambios fisiológicos, incluyendo el metabolismo, la inmunidad y el comportamiento. ¿Por qué? Por el aumento directamente en la producción de los ácidos grasos de cadena corta. O sea, el ejercicio te va a favorecer a la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y es algo que a mí me parece maravilloso porque en esta simbiosis que tenemos ser humano y microbiota, tú sabes que cuando hay actividad física,
En la actividad física con mayor intensidad es una respuesta de estrés, por lo tanto, tu cuerpo va a reaccionar redistribuyendo la circulación sanguínea, ¿sí? A través del sistema simpático hacia los músculos periféricos, hacia las zonas periféricas, músculos de tus piernas, de tus extremidades superiores e inferiores, porque es necesaria, ¿sí? Es la situación de estrés, de huir o pelear. Pero como estás dejando sin oxígeno, sin nutrientes, sin circulación a tu tracto digestivo, fíjate cómo tu microbiota saludable en ese momento te puede ayudar. En ese momento puede producir, si tienes los componentes necesarios, para producir ácidos grasos de cadena corta que favorecerían a que no exista un daño en tu tracto digestivo, en las células endoteliales del tubo digestivo por falta de ese oxígeno y nutrientes que le acabas de dejar. ¿Por qué? Porque está la redistribución de la sangre a través de este sistema nervioso simpático. Entonces es una simbiosis bien bonita, porque después cuando ya estás en reposo y cuando has bajado tus niveles de cortisol, tus propias células endoteliales del intestino te van a favorecer a ti con ciertos péptidos intestinales microbiológicos que funcionaría algo como si tú producieras tus propios antibióticos para que ayudes y favorezcas a que se mantengan vivas, pues la microbiota que te está ayudando y no una microbiota que te genera más inflamación o daño. Por eso es una simbiosis hermosa en el tema de la actividad física. ¿Ok? Entonces, la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, bien, mejora también, como lo puedes ver aquí donde dice el número 9, reduce la inflamación, promueve esta sensibilidad a la insulina y a nivel del sistema nervioso central interactúa mejorando por un aumento en la producción propia de la serotonina. Sabemos que la serotonina deriva del triptófano de tu dieta. Tu microbioma es quien va a alterar ese triptófano, va a ayudar a los procesos, a favorecerlos y dándole estos ácidos grasos de cadena corta a tus células del endotelio, estas células van a poder generar esa conversión hacia la serotonina y entonces introducirla al torrente sanguíneo y que pueda ser utilizada. Si tus células endoteliales no están funcionando correctamente, no hay una correcta producción de serotonina. Y esto ya está bien demostrado. El 90% de la serotonina que produce tu cuerpo no se produce en el cerebro como se creía. Sabemos que se produce en los intestinos. Y se produce cuando las células del endotelio intestinal están sanas, cuando no tienen inflamación y cuando sobre todo están recibiendo, por ejemplo, el butirato, ácidos grasos de cadena corta, favorecen la función mitocondrial, favorecen la conversión de energía en ellas mismas y por ello te pueden producir más serotonina. Y entonces ahí es en donde, ¿qué era primero, el huevo o la gallina? Fíjate que si hago un poco de ejercicio, me va a favorecer mi línea intestinal, mis células del endotelio intestinal y me van a favorecer a la producción de serotonina porque la microbiota que está ahí me está produciendo un aumento de ácidos grasos de cadena corta. Y entonces vas a tener un impacto positivo en el ánimo y en la adherencia al tratamiento. Para lo cual, pues tú necesitas también saber, y seguro que aquí hay psicólogos, hay parte de nutriólogos, hay cirujanos también. Sabemos que si tú, déjate tú como paciente de cirugía bariátrica, tú como persona, como individuo, si alguna vez dejaste de hacer ejercicio y ibas a regresar, a veces tenemos la creencia de no pain, no gain, si no duele, no sirve, y intentamos regresar y hacer la máxima actividad física posible y luego nos duele todo y entonces ya no es disfrutable y entonces pues abandonamos el ejercicio. Y en un paciente con obesidad, si ya tiene poca energía y aparte se quiere esforzar al máximo por tener los mejores resultados, también es una pérdida de esta adherencia al tratamiento, para lo cual debemos de saber entonces cómo guiarlos de manera correcta. Y guiarlos de manera correcta, y hay situaciones bien estandarizadas para el monitoreo de las capacidades físicas, ahorita voy a hablar de ellas, pero al final va a intervenir mucho en la autopercepción del paciente, en sus limitaciones y en sus propias capacidades. Y sobre eso es sobre lo que vamos a comenzar para la prescripción correcta del ejercicio. Por lo tanto, para evaluar la actividad física, hay situaciones bien sencillas. Por ejemplo, una prueba de rendimiento físico, que es la prueba de pararte,
y caminar, ¿sí? TUG es el test por el up and get. Párate y camina, ¿ok? Levántate y camina. Debemos de tener también alguna otra evaluación. ¿Cómo la vas a medir? ¿Cuántas veces se para de la silla, camina a cierta distancia, regresa y se sienta? Tenemos, o sea, ¿cuánto hace de tiempo en una distancia determinada pararse en la silla, caminar 3 metros, dar la vuelta, regresar y sentarse? Tenemos la famosa prueba de la caminata de los 6 minutos. Y tienes también, pues simplemente habrá pacientes que les cuesta mucho trabajo simplemente levantarse. Entonces, se puede parar, se puede sentar y qué tanto de esfuerzo tiene. Más allá de eso, te podría decir, puedes aplicar una evaluación subjetiva a través de cuestionarios específicos, evaluando múltiples capacidades, si se siente o no se siente con capacidades el paciente, porque sobre eso nos vamos a ir a determinar el ejercicio mínimo viable, el ejercicio mínimo que vaya ligeramente por arriba de la capacidad actual física autopercibida de tu paciente. Y con eso, que sea repetición continua, porque no es de alta intensidad, en periodos cortos, frecuentes y recurrentes durante el día, y entonces puede lograr ese beneficio de mayor actividad física sumada, minutos de actividad física sumadas por día. No importa que no hayan sido 10 minutos continua de actividad física. Si fueron 10 segundos, porque fue lo máximo de su capacidad, y lo repite en 10 minutos, y luego otros 10 segundos en 10 minutos más, y así está todo el día, haciendo un mínimo esfuerzo corto, tiene el mismo beneficio. Entonces, también puede haber un test más completo, como es un test de discapacidades relacionadas ya específicamente con la obesidad, fue diseñado en el 2011. Y el chiste es que puedas tú entonces tener esa evaluación. Número uno, el tema de psicología, el tema de nutrición y aplica también la parte de el cambio de hábitos en la actividad física y ejercicio, va directamente con pues la preparación de los hábitos, evaluar la predisposición al cambio de los pacientes. Si están dispuestos o no están dispuestos a cambiar, qué tan dispuestos están a cambiarlo y para cuándo lo están viendo. Si es en un estado de precontemplación, no, o sea, igual y lo voy a cambiar, pero algún día, y no le ponen una fecha, no lo están viendo, no lo ven viable o posible. En un estado ya de contemplación de, bueno, yo creo que tal vez la otra semana, tal vez en el mes, no sé, pero yo creo que sí lo haré. Ya lo están contemplando. O evaluar si de plano ya pusieron una fecha y dijeron, bueno, sí, el lunes empiezo. A veces sabemos que hay algo que se atraviesa y el lunes no empezaron, ¿verdad? Entonces, siempre evaluar esta parte de su predisposición al cambio. Si ya están preparados en hacer un cambio mínimo, si no lo están, podemos entonces hacer cierta explicación, cierta educación base de salud para poder empezar, como te decía, con el mínimo viable. Hacerle ver al paciente cuál es su capacidad física actual, cómo podemos incrementarla paulatina y progresivamente con el mínimo esfuerzo. Aquí va a ser la constancia en un mínimo esfuerzo. No hay necesidad de esforzarse de más, no hay necesidad de llevarnos al extremo de dolor, de fatiga, ¿sí? No hay necesidad de que tengas que inscribirte a un gimnasio. Podemos empezar con una base mínima, ¿ok? Y entonces eso nos va a servir para hacer esta adaptación de la rehabilitación pre y postoperatoria, ¿ok? Entonces, este es un poquito de lo que te mencionaba acerca del control de el microbioma. Y aquí específicamente quiero, como estamos específicamente aquí en el Colegio de Cirugía para la Obesidad, es bien sabido que si tenemos, ejemplo, un bypass gástrico con derivación gastroduodenal, ya está demostrado que se presenta una disbiosis. ¿Por qué? Pues por los factores que se alteren en la anatomía y en la fisiología del tracto digestivo. Y la conclusión de esto es que en la obesidad severa y que pasa por una situación de una cirugía bariátrica, sí tiene un impacto en la microbiota intestinal, sobre todo por disminuir la variante, la riqueza genética microbiana, ese es el MGR, ¿sí? Microbian Genetic
richness, la traducción sería más o menos como riqueza genética microbiana o la variabilidad, que existe muchas variantes de ese microbioma, es diverso, es variado, es lo que se busca y tiene una mejora metabólica eso. Por lo tanto, eso te lleva a complicaciones derivadas al metabolismo. Y ojo, aquí quiero incidir en que sabemos sí o sí que hay una reganancia de peso a los 5, a los 6 años después de una cirugía bariátrica. Y este es uno de los factores más importantes que determinan el porqué de esa ganancia de peso en este tipo de pacientes. Qué bueno que la cirugía bariátrica tuvo una mejoría en el perfil metabólico, en la pérdida de peso, ¿sí? Pero tan solo un año después de la cirugía bariátrica, se presenta esta disminución de esta riqueza en la microbiota intestinal. Y lo que se ha demostrado es, como dice aquí, en este artículo, justamente menciona que se requieren intervenciones adicionales, aparte de hacer cambios en la dieta, la utilización de los prebióticos y probióticos, y aquí yo quisiera resaltar un tema que no está aquí, es poco tocado, yo utilizo con mis pacientes, es el tema de los postbióticos, ¿sí? El tema de los postbióticos para, aún así, con una alteración en la anatomía del tracto digestivo, si da ciertos pre y probióticos, no se van a metabolizar de manera correcta, no se van a absorber correctamente y ya no se van a sostener a largo plazo en el tracto digestivo de un paciente de cirugía bariátrica. Pero si utilizas el postbiótico o una mezcla de postbióticos de manera correcta, entonces fisiológicamente, bioquímicamente, es como si estuvieras simulando que tuvieras la mayor variabilidad de microbioma, produciéndote los mejores postbióticos, es decir, los metabolitos de todo este microbioma, y entonces pudiendo mejorar la microbiota intestinal y la salud metabólica. Entonces, por eso es bien importante, tanto en la parte dietética, utilizar postbióticos, como en la parte de la actividad física. ¿Por qué? Porque hay una conexión directamente con el músculo, las miocinas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico, para la correlación de cómo mejorar también el ambiente y mejorar entonces así el propio microbioma intestinal. Hasta aquí espero que haya sido muy claro la importancia del ejercicio, más allá de lo que sabemos que si haces ejercicio vas a quemar calorías. No, eso está ya muy por allá, ya muy quedado en la antigüita con el tema de calorías de entrada por calorías de salida y eso tiene que ver directamente con la obesidad. O sea, eso ya está en extremo anticuado. Que tiene que ver con las señalizaciones hormonales, con las señalizaciones de vías metabólicas, con las señalizaciones inflamatorias y al final de cuentas con la microbiota, con la coordinación que hay entre microbiota y hay un contacto o comunicación directa con las mitocondrias derivado de estos postbióticos. Entonces, lo que necesitamos es favorecer a este enriquecimiento de la microbiota intestinal y es un impacto muy importante el ejercicio en este tema. ¿Ok? Entonces, todo esto que has aprendido el día de hoy, que espero que lo hayas aprendido, si ya lo conocías, qué bueno. Si no lo conocías, pues qué bueno que estás aquí aprendiendo y espero que dejes tus comentarios positivos sobre el tema. Ahorita leeré las preguntas. Y te quiero dejar la parte más de, bueno, ¿y esto cómo lo pongo en práctica, Jonathan? Entonces vamos a ver estrategias para mejorar la adherencia, tanto preoperatorio como postoperatorio y en una fase de mantenimiento. En la parte preoperatoria, más allá de poder evaluar si ya están en la predisposición al cambio o no, como te había mencionado, ¿sí? Poder integrar ejercicios, por ejemplo, desde casa, ¿sí? Más allá si se inscribieron en un gimnasio o no. ¿Cómo pueden empezar a moverse, a movilizarse? De acuerdo a lo que también te hayas podido evaluar de sus capacidades actuales y de cómo se sienten tanto limitados o no. ¿Cuál es su autopercepción de esa limitación física que pueden llegar a tener? Tanto por la falta de movilidad que les cueste trabajo o por los dolores o por la falta de energía. Bien, entonces ejercicio diario en casa es que puedan, en la medida de lo posible, caminar dentro de casa, dentro del patio, dentro de su propia habitación,
Si no pueden caminar porque es demasiado y es extremo el dolor, como ya te lo había mencionado, movilización, aunque estén sentados, movilización articular, hacer extensión y flexión de sus piernas, extensión y flexión de los brazos, que puedes incrementar con el uso de las bandas de resistencia. Ejercicios simples mientras miran la tele, mientras están en un supuesto reposo. Si pueden pararse y realizar ejercicios de pie o caminar, mejor. Si pueden acudir a un centro acuático donde haya una alberca que cubra cuando menos la mitad de su cuerpo y con eso quites la carga, ¿sí? Mejor y que caminen en la alberca, no nadar, no hacer, bueno, si puedes hacer un aquaerobics para que sea más divertido con música, pero debemos de invitar a que primero, antes de, previo a la cirugía, puedan comenzar con rutinas diarias básicas, mínimas, que no lo vean como una actividad de ejercicio extremo y que les va a llegar a la fatiga extrema o a los dolores extremos musculares, ¿no? Con que empiecen uno a caminar dentro de la medida de lo posible, ya sea bajo su propio peso o podrían acudir a un centro acuático para caminar en el agua, quitando esa carga, o simplemente utilizar bandas de resistencia para ejercicios simples, porque te mencioné, si hay activación del músculo, van a empezar a liberarse estas miocinas y a tener estos beneficios. Y menciono estiramientos matutinos, y pueden ser matutinos, vespertinos o a la hora que sea. Dedicar minutos de estiramientos cada mañana. ¿Cuántas personas, es más, no nosotros mismos, después de una jornada de trabajo, de haber estado sentados, de haber estado manejando, nos sentimos cierta dureza, cierta rigidez? Dedicarle al menos 10 minutos por la mañana, por mediodía, por la tarde, a movilizar el cuerpo, a tratar de mover el cuello, a tratar de movilizar los brazos, llevarlos al extremo, hacer un estiramiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Recuerda, la independencia en la actividad física, en la longevidad también es lo que buscamos, ¿no? Entonces, sabemos que están muy limitados los movimientos. Entonces, hacer movimientos articulares y estiramientos es lo correcto. Y con el simple hecho que la gente empiece a sentir que de hoy a mañana puede moverse un poquito mejor por haber aplicado el mínimo esfuerzo posible y empezar a ver cambios, créeme, aparte de las miocinas y el tema interno que te está sucediendo y que te está elevando también la producción de la serotonina y las endorfinas, estás teniendo un efecto benéfico de comenzar la movilización articular, ¿ok? Entonces, ejercicios en el trabajo, la gente que trabaja, hacer las pausas activas. Que pongan una alarma y tomen descansos regulares para realizar ejercicios, ya sea sentados o ya sea que se paren y empiecen a movilizarse tomando 1 o 2 minutos. Que pongas una alarma cada hora, cada 2 horas y realices cierto movimiento. Y si puedes realizar ejercicios de resistencia, pues también. Es lo indicado que comiences a integrarlos. Muy bien. Ahora, posterior ya a la parte del postoperatorio inmediato, ¿qué podemos hacer? En un postopera, en una parte ya postoperatoria inmediata, podemos aplicar, ¿sí? Intensidad baja que podemos medir de acuerdo a la capacidad que medimos antes de la cirugía o a la percepción. Esta es una escala de Borg modificada, es la autopercepción del el esfuerzo realizado por las personas y que sea un ejercicio aeróbico. Puede ser una caminata, tan simple como eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debemos empezar, sí, a mejorar esta situación postoperatoria inmediata para favorecer a la circulación, evitar los coágulos, empezar a la activación muscular sin un gran esfuerzo. Por eso te pongo intensidad baja, ¿correcto? Ahora, hay que hacer una movilización articular también, ejercicios suaves de estiramientos que vayan acompañando. Y repito, para mejorar circulación, evitar la rigidez, evitar contracturas, ¿sí? Favorecer estos principios. Y recuerda, esto también, el hacer esa actividad mínima, ayuda a la relajación, ayuda al control del estrés, de estrés emocional, ¿sí? Disminuye el cortisol y al disminuir estos factores, desde ahí estás integrando lo que ya te he explicado.
una integración de la microbiota intestinal de manera correcta. Y esto me interesa mucho que en el postoperatorio inmediato se esté llevando a cabo, que no lleves a cabo a un estrés en exceso, sino que el paciente esté relajado. Obviamente va a estar con malestares posquirúrgicos, pero si se moviliza a baja intensidad, vas a ayudar a que estos malestares se reduzcan. Si hay reducción del dolor, más allá del efecto que pueda tener un analgésico, de todos modos hay disconfort en el paciente. La elevación y la coordinación de esta microbiota, de la serotonina, de las endorfinas, va a tener un efecto propio analgésico, antiinflamatorio, que también buscamos. Sobre todo lo que te decía, para mejorar una cicatrización correcta posterior a la cirugía. Después de la quinta semana, ¿sí? Puedes aumentar esa actividad física, una intensidad moderada y que sea relacionado a un ejercicio aeróbico, ya de mantenerlo de manera regular, sí con el beneficio cardiovascular, pero aparte, con eso y sostenido a este plazo, ya a partir de un mes en adelante, vas a favorecer a las miocinas beneficiosas que te mencionaba, ¿sí? Al factor de fibroblasto 21, al factor de la interleucina 6, a ayudar a este metabolismo saludable y reducir la inflamación sistémica. Por eso la importancia de comenzar con estas caminatas, que después de un mes ya hay una pérdida de peso considerable, que ya se favorece entonces a la movilización por cualquiera de los tres factores que en un inicio mencionábamos, o la falta de ejercicio, aquí ya la falta de energía, perdón, ya tienen una mejor sensación de energía. Ya las articulaciones un mes después de cirugía bariátrica, que ya hay una pérdida importante de peso en el primer mes, ya tienen menos dolores, ¿correcto? Y eso, el sentirse mejor, pues ya te favorece a que empiecen y se automotiven también a comenzar y mantener sobre todo una actividad física. Para mantenimiento de esta importancia también es incrementar el ejercicio de fuerza, de resistencia, con peso ligero, con pesas, con ligas de resistencia, que mucho se ha hablado en otras pláticas también aquí del colegio y de ciencias afines. Entonces, ¿pero por qué? Te voy a dar la parte metabólica de lo que has aprendido el día de hoy. Más allá de aumentar la masa muscular, evitar esta sarcopenia, es el por qué se realiza. Cuando hay producción de estas miocinas, cuando hay ejercicio de alta intensidad, pues se producen las IGFs, las Insulin Growth Life Factor, los factores similares de crecimiento similares a la insulina, y eso incrementa la salud metabólica, incrementa la salud mitocondrial. Asimismo, también se bloquea la pérdida de la masa muscular, porque se bloquea la miostatina, que provoca la sarcopenia. Entonces, al bloquearla, incrementas también el mantenimiento, más allá del crecimiento, el mantenimiento de la masa muscular. Y los ejercicios de flexibilidad y equilibrio pues son importantes por la coordinación y el bienestar, el wellness, la parte mental, la reducción del estrés, que también, vuelvo a lo mismo, apoyan a una microbiota saludable. Bien. Y entonces, pues básicamente esos son protocolos que puedes tú empezar a aplicar tanto previa como post. Obviamente, si tienes un equipo multidisciplinario que vigile la parte del ejercicio físico, pues es de mayor importancia que el profesional de la actividad física evalúe lo previo y monitoree también estas actividades físicas. ¿Ok? Entonces, el resumen de los puntos clave para la importancia de la adherencia a la actividad física, sí hay que desarrollar un programa personalizado, monitorearlo, fomentar la motivación, el apoyo emocional, pero sobre todo entender lo siguiente, que la actividad física es una herramienta adicional que tú como profesional de salud eres responsable de prescribirlo, de mantenerlo, de motivar e inspirar a los pacientes a moverse para mejorar su salud metabólica. Y quiero dejarte esta frase: inspíralo a moverse, a mejorar, y de esa manera, hasta por el tema de la microbiota y de la serotonina que va a favorecer el propio ejercicio, los vas a ayudar a tener una vida más saludable y feliz. Y si lo ves por el tema metabólico, sabes que estás con eso, no por el tema de las calorías quemadas, sino por una prescripción correcta del ejercicio, estás evitando a la reganancia de peso en el paciente operado de cirugía de bypass. Entonces, espero que el día de hoy, digo, esto te sirva,
te aporte a tu práctica profesional diaria. Y pues bueno, estoy leyendo ahorita, estoy abriendo el chat. Hace rato, nada más A veía que ver, llegaban mensajitos en el chat, no quería yo ahorita, distraerme. hoy te vamos a leer las preguntas yo, Jonathan, porque hay de varios lugares donde están llegando las preguntas, si no tienes Perfecto. inconveniente. No, Ujú. adelante. Bueno, Mercedes dice buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Mercedes, etcétera. Dice buenas noches, excelente sesión. ¿El horario en que se realiza el ejercicio cambia los resultados? Eso es una maravillosa y hermosa pregunta, que es el tema de la cronobiología. Bueno, es Y de es un Mari tema, Carmen Arias. sí, es un tema bien apasionante y nos podríamos dar no una, sino varias sesiones del mismo tema. Pero a manera corta, práctica y básica, si estamos hablando ahorita específicamente en este grupo de personas, que es el tema de cirugía bariátrica y que estamos manejando intensidades bajas de ejercicio, como sería una caminata ligera o actividades físicas de mantenerte en actividad, o moderado cuando metemos algo de resistencia y algo de esfuerzo, no más de un 70% de esta percepción de esfuerzo, no hay tantas variantes en cuestión a qué hora se realiza. ¿Ok? Ya cuando pasamos a una intensidad moderada y alta, ahí sí el cuerpo funciona de manera distinta e incluso obtiene rendimientos distintos. Ejemplo, ahorita que, bueno, oficialmente todavía no empiezan los Juegos Olímpicos, aunque ya empezaron las competencias en estos Juegos Olímpicos modernos de ahora, de este año. eh, es importante la adaptación en los horarios de cuándo entrenan el atleta, a qué intensidad y sobre todo cuando se va a viajar a otro uso horario, que se estén integrando esa adaptación por el sistema de la cronobiología. Pero para intensidad baja y moderada, que es lo que prescribimos y vigilamos en este tema, no hay muchas variantes, pero es una muy buena pregunta. En otra sesión podemos incluir ejercicio y cronobiología específicamente, pero es una excelente pregunta. Para este grupo de obesidad no hay, no hay una mayor relevancia en el tema de la cronobiología. Por la noche ayudaría mucho en el contexto de si hay una carga de estrés y hay niveles elevados de cortisol por la tarde-noche, en pacientes sanos, obesos, enfermos o en el paciente que quieras, si te sirve saberlo, si haces una caminata en la tarde-noche, ya previo a que vayas a iniciar tu rutina de dormir, sí te sirve para disminuir los niveles de cortisol en caso de que lleves una vida muy estresante. Pero eso para todos, no nada más para el tema de la obesidad y perfil metabólico. Eso en general para todos. ¿Ok? Y de intensidades moderadas e intensas, no de alta intensidad. ¿Sale? Gracias. Sin embargo, mucha gente dice que a veces el ejercicio lo que hace es que lo levanta y no lo puede hacer en la noche porque queda muy alerta. Y otras personas a veces dicen que al contrario, llegan, se bañan, se duermen y duermen tranquilamente. Sí, no, fíjate que normalmente se relaciona con lo que le acabo de mencionar. Cuando las personas de repente, no, es que yo voy al gimnasio en la noche y si voy al gimnasio en la noche ya no puedo dormir. Es eso, cuando te pasas la intensidad por la noche, sí generas una activación de otras vías metabólicas, de creación, termogénesis, etcétera. Entonces, puede hacer que tengas un switch metabólico ahí desfasado de la cronobiología. Por eso mencioné, en pacientes sanos, enfermos o en cualquier tipo, si por la tarde-noche quieres dormir bien, entonces que sea una actividad leve a moderada y eso sí te ayuda a reducir el cortisol y a que descanses correctamente. Ok, gracias. También Mari Carmen nos pregunta, ¿también en el paciente con obesidad es recomendable que realice ejercicio después de una toma de alimento? Sí, paciente con obesidad o paciente sano o enfermo, el hacer la actividad física inmediatamente después de la ingesta de los alimentos favorece a una mejor curva de la tolerancia a la glucosa. En el bypass gástrico o en el tema de pacientes de cirugía bariátrica, pues bueno, aunque hayan consumido carbohidratos, sabemos que no hay una intervención ahí de los carbohidratos en la glicemia y en la insulinemia, pero sí favorece de todos modos al componente de disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, es el beneficio que podemos obtener al, al caminar después de la ingesta de los alimentos.
Y principalmente, bueno, si lo aplicas y tú como profesional de salud lo quieres aplicar para ti, el irte a caminar en lugar de reposar después de comer, te va a servir a que si consumiste carbohidratos en ese alimento, el vaciamiento gástrico sea un poquito más leve, más controlado, la curva de glucosa, si es que consumiste carbohidratos, no se eleve tanto y al activar los músculos en una actividad física de bajo grado, pues también controles y favorezcas a una reducción de esta resistencia a la insulina. Ok, Jonathan, qué gusto saludarte, te extrañamos en Mazatlán, pero bueno, te veremos en Tijuana, ¿verdad? Sí, es correcto, ahí estaremos, ahí estaremos. Excelente. Oye, pues hay muchas felicitaciones, les comento, tenemos muchas personas aquí de varias partes del país, tenemos gente de Brasil, gente de Argentina, gente de Guatemala, gente de Estados Unidos. Pues un abrazo a todos, colegas y amigos. Fíjate que una persona, Clara Guzmán, pregunta, dice, en el congreso pasado en Mazatlán, algunas personas comentaron que ya no vale la pena tratar el tema de sarcopenia, que ya, pues, ya sabemos que es músculo y listo. Entonces, llamaba mucho la atención porque se metieron en algunos temas un poquito más metabólicos y dijeron, no, esos temas en realidad no son atractivos porque pues, nada más es músculo y ya, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece después de esta cátedra que nos has comentado? Bueno, ahorita que lo mencionabas, o sea, realmente me da risa porque lo puse en una diapositiva, ¿no? O sea, el ejercicio como tal, como órgano endocrino y como órgano metabólico. Sí, o sea, esa es una importancia que va más allá del tejido como tal, es músculo, es proteína y es almacenamiento del glucógeno. O sea, realmente tiene implicaciones de liberación de sustancias, de estas miocinas que tienen una función como si fuera una función hormonal de señalización hacia el tejido adiposo, hormonal y de señalización al hígado, hormonal y de señalización al tejido endocrino en general, al tejido nervioso, ¿sí? O sea, incluso, o sea, favorece, por ejemplo, el hacer la actividad física, tiene la liberación del BNDF, del factor neurotrófico cerebral. Entonces, estás previniendo el Alzheimer, el Parkinson, por mejorar ciertos principios y componentes de aminoácidos como señalizadores que pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, quien diga que el músculo solamente es músculo y te va a servir, como lo mencionaba en la plática, a quemar calorías, porque nos quedamos con esa teoría calórica de ingesta calórica por quema de calorías y eso te va a dar el resultado de pérdida o ganancia de peso, estamos en los años 70. O sea, no importa que tengas una dieta hipercalórica, eso no te va a significar que vas a aumentar uno o de peso o que vas a aumentar en exceso de grasa corporal. Si ese exceso de calorías es bien señalizada y existen todos los factores enzimáticos que tienen que ver ahí directamente, los profesionales de nutrición aquí bien sabrán, todos los temas que intervienen los nutrientes con la formación de la situación y bases enzimáticas, aminoácidos, producción de proteínas, hormonas, etcétera, son señales completamente distintas que aunque sean más kilocalorías, no significa que se va a convertir en grasa. Se pueden convertir en proteínas, se puede convertir en huesos, se puede convertir en más tejido, en más hormonas, porque son necesarias esa conversión a otra masa que no sea nada más grasa. Muchas gracias, Jonathan. Fíjate que hay otra pregunta muy interesante que yo creo que es muy común. Dice María Hernández que si el ejercicio de elasticidad tiene algún efecto en el paciente más allá de la simple movilidad, que ya es algo importante, porque se encuentra con muchos argumentos de que de que la elasticidad no ayuda al crecimiento muscular o no ayuda al a mejorar las condiciones generales del paciente. Entonces, y dice que además esos argumentos de su equipo, no de los pacientes también. Entonces, bueno, hay una especie de tabú en ese tema de los ejercicios de elasticidad, y que yo creo que es lo que nos comenta María Hernández. Mira, o sea, sí hay muchas discrepancias en el tema de elasticidad, sobre todo en el alto rendimiento, ¿ok? Por eso hacía mención hace rato igual esa gran diferencia entre lo que es alto rendimiento deportivo, alta intensidad y simples mortales y beneficio de búsqueda de la salud. Porque en el alto rendimiento sí se ha demostrado, y eso ya tiene
si no 15 años, yo creo que ya 20 años, por ahí de los años 2000 o poquito más, que el realizar estiramientos o elongación muscular no favorece no favorece a una potenciación muscular, a una mayor fuerza. Por lo tanto, en los atletas no se recomienda hacer elongación estática, es decir, voy a estirar mi brazo y lo llevo al máximo, o mi pierna y lo llevo al máximo, los isquiotibiales, etcétera. No se recomienda una elongación muscular estática previa a la actividad física donde buscas el alto rendimiento, porque incluso ahí se ha demostrado que disminuye la potencia muscular. Pero si hablamos, nuevamente me paso, a esta zona, a este nicho, a este grupo de personas a los que estamos sirviendo, que es el tema bariátrico, obesidad, que va de la mano de todo lo que es patología crónica, y hay una pérdida de la movilización articular y pérdida de las funciones generales. Aquí sí está indicado que no se pierda la función, está indicado que al final, más allá de la obesidad, no lleguemos a tener te lo voy a poner con el estereotipo del viejito. El viejito que es la persona encorvada, que ya prácticamente, aunque le digas que se enderece, ya no tiene una movilización articular de columna, que intenta alcanzar algo que esté por arriba de su cabeza y ya no puede, por eso tiene que pedir ayuda, que alguien le baje la toalla, que alguien le baje lo que estaba en la alacena. Entonces, el hacer movilización y flexibilidad tanto en el paciente adulto mayor como en el paciente con obesidad que está en un proceso degenerativo celular con mayor estrés oxidativo, con pérdida de la matriz extracelular, que incluye la pérdida de articulaciones, pérdida de tendones, ligamentos, etcétera, es importante la movilización. Aquí sí favorece muchísimo el que haya movilización temprana y movilización hoy, mañana y siempre, para no perder la capacidad de movilizarse. Ahí es donde está la gran diferencia. Ok, muchas gracias. Pues continúan las felicitaciones, que si va a quedar grabada, que felicidades, que está increíble, que muchas gracias. Y bueno, Judith nos pregunta, ¿qué son los posbióticos? Y Leticia dice que ¿cuáles recomiendas? Ok, los posbióticos, una manera simple. Hemos escuchado mucho el tema de prebióticos y probióticos, ¿sale? De manera simple, los prebióticos es el alimento del probiótico. Los probióticos, ejemplo, los lactobacilos, ¿no? Es un probiótico. Estamos hablando de estimular o de tener una microbiota intestinal. Esos son los probióticos, tus propias bacterias. Se alimentan de algo, normalmente, por ejemplo, de fibras solubles y no solubles, y estos carbohidratos, que son fibras solubles y no solubles, las terminan convirtiendo en ácidos grasos de cadena corta. Ácido graso de cadena corta es un posbiótico. Ejemplo, el butirato es un posbiótico, ¿sale? Pero ese es uno. O sea, hay infinidad de combinaciones de cómo un prebiótico, que es el alimento, ejemplo, alimentación rica en fibra, como lo es una alimentación mediterránea, por ejemplo, por eso es ricas en fibras, ricas en fructo, en oligosacáridos, en polisacáridos, que alimentan a la microbiota intestinal, a esta microbiota intestinal que buscamos como saludable, a ciertas variantes, y ellas el, el desecho, o sea, la bacteria come y el desecho de la bacteria, ¿sí? El metabolito es lo que se conoce como el posbiótico. Y los posbióticos en general incluyen, más allá de los metabolitos, también el posbiótico incluye enzimas. Los posbióticos incluyen a veces microorganismos atenuados o muertos, incluyen restos de pared celular de ciertos microorganismos o de células propias. Entonces, es toda una mezcla de 6, 7 cositas que forman posbióticos, ¿no? Y hay muy pocos en el mercado. Hay algunos o sea, que yo manejo, que les podría recomendar para no meter acá así comercial. Luego podemos hablar y quien quiera saber más allá de temas comerciales y cuáles marcas y cómo recetarlo a sus pacientes, pues ya me puede contactar en privado, ¿no? Para que no se vea otra situación por ahí de interés comercial que metamos acá en el colegio. Bueno. Gracias. Pues felicidades, muy buena ponencia. Siguen las felicitaciones y la psicóloga Marifer dice, ¿qué impacto tienen los desequilibrios en los niveles de serotonina junto con factores psicológicos como el estrés crónico y la falta de apoyo social?
en la progresión del síndrome metabólico y la capacidad del cartílago en pacientes con obesidad mórbida. Bueno, vamos a tomar la capacidad del cartílago, y lo mencioné, cuando hay un distrés metabólico, más allá de las cargas de trabajo, el impacto de estar cargando, ya se ha demostrado que el problema es a nivel del condrocito hay un daño, ¿sí? Hay una lesión del propio condrocito y por lo tanto ya no se regenera el cartílago articular. Y a nivel de la matriz extracelular, que es ah, que es la combinación entre el colágeno y la elastina presentes, eh, la matriz extracelular, por ejemplo, el primer daño que sufre es el tema de glicación. Entonces, sabemos que con los pacientes con obesidad, uno, tienen dietas altas ricas en carbohidratos. El que tú mantengas, no importa si es momentáneamente o si es permanentemente, como es en el tema de diabetes, o si es en una situación postprandial, el consumo de glucosa, cuando se eleva la glucosa en la sangre, a nivel del líquido sinovial, también se eleva la glucosa. La elevación de la glucosa en el líquido sinovial, en el condrocito, produce daño, produce este estrés oxidativo y le produce un daño. Y en la matriz extracelular, en el colágeno y en la elastina, produce glicación. Y el término de la glicación, así como está la hemoglobina glucosilada, que ya no es funcional, en el tema de glicación, en el colágeno y en la elastina, para efectos estéticos, eso es lo que te produce arrugas, ¿sale? Con el tema de la glicación en la piel, produce arrugas. Bueno, la glicación, igual en la matriz extracelular, pues va a producir una retracción del tejido que te va a conformar el cartílago articular y lo que le rodea. Entonces, en personas que aparte tienen obesidad y ya tienen esta disfunción y le sumas el estrés, recuerda que el estrés te va a liberar cortisol y el efecto que a veces buscamos benéfico del cortisol como antiinflamatorio, ¿verdad? Por eso la cortisona, la betametasona y todos los medicamentos antiinflamatorios. El efecto de los glucocorticoides debemos recordar que tienen un efecto, número uno, sobre las proteínas. La proteína la destruye proteínas. ¿Qué queremos conservar con el paciente con obesidad? Las proteínas. ¿Ok? Entonces, el cortisol por sí mismo va a destruir proteínas y va a favorecer a la lipogénesis. Y a nivel del hígado, el cortisol propio favorece a la mayor producción de la gluconeogénesis. Es decir, utiliza las proteínas para la creación de la glucosa y por eso el estrés te eleva la glucosa, porque ese es el efecto del cortisol. El cortisol envía la señal al hígado que los péptidos que está destruyendo, sobre todo el músculo, los convierte en glucosa. Por eso se eleva la glucosa, para aumentar esa energía, porque se supone que estás en estrés, estás en modo sobrevivencia. Entonces, la inteligencia del cuerpo dice, bueno, hay que darle energía a las células porque estamos en un periodo de peligro. Y la manera de darlo es que el hígado te da más glucosa. Pero eso en una persona con patología metabólica, pues no es viable, no es lo que queremos, ¿no? Entonces, ahí es en donde tenemos que intervenir y bajar todas estas condiciones, ¿no? Entonces, aquí estoy Gracias, Jonathan. encontrando en el chat a Leti Guajardo Montebayor, que pregunta, ¿a qué semana del posquirúrgico se recomienda iniciar yoga pilates? Y ya que son entrenamientos con mucho uso del core y los músculos abdominales. Eso, así ya como tal, como yoga o pilates, a partir, como lo mencioné en una de las diapositivas, a partir de la quinta semana. Ajá. Ok, Jonathan, gracias. Fíjate que nos pregunta aquí el doctor Francisco Zavala, es cirujano bariatra, nos comenta que el éxito de la cirugía depende de ciencias afines, depende de todo el equipo multidisciplinario, como bien dice el doctor. Ya, doctor, ya se puso el link. Estas sesiones quedan grabadas en YouTube, en el colegio, así que ahí se presentan, tardan más o menos una semana en procesarse, pero ahí están todas las sesiones que se han estado generando este año. Y pregunta al doctor te pregunta Jonathan, ¿qué opinas sobre CrossFit para pacientes posterior a cirugía? Y si el CrossFit ha escalado en la prevención y formación de masa muscular. ¿Me repites lo último que mencionaste? ¿Y si el CrossFit qué? ¿Es CrossFit escalado en la prevención y formación de masa muscular? Ok, yo soy el que hice la pregunta, lo que pasa es que no la escribí bien, disculpen la interrupción. Eh, Adelante, Francisco, por favor. el, el problema es osteopenia en Do- pacientes antes de la cirugía bariátrica y posterior, o sea, se está cortando, predice Francisco. lo que llamamos éxito en cirugía bariátrica.
Ok, ¿me escuchan ahora sí? Perdón. Ahora sí. Ok, entonces, ahorita hay una tendencia en el CrossFit de movimientos escalados, adaptar movimientos de CrossFit a pacientes con índices de masa corporales muy elevados, ¿no? Muy elevados es arriba de 35 pacientes que ya tienen problemas articulares, de movilidad, de elasticidad. La pregunta es, ¿cuál es su experiencia o si lo llegara a recomendar para que un paciente después de operado de cirugía bariátrica, mucho de la pérdida de peso no solamente es grasa, también es músculo? Y la prevención de esa pérdida de masa muscular y la generación de nueva, ¿qué tan útil podría ser el CrossFit o qué experiencia tiene del ejercicio de este tipo de actividad física para los pacientes posoperados de cirugía bariátrica? Y otra pregunta es testosterona. Sabemos que las hormonas, las mujeres perimenopáusicas, la formación de dihidrotestosterona y los precursores de testosterona están bajos. ¿Qué experiencia tiene el uso de testosterona a dosis bajas en mujeres en estas etapas operadas de cirugía bariátrica? Por favor. Ok, entonces, bueno, dos partes. La primera, en cuestión de lo que se denomina como CrossFit. Uno, digo, en general, también para aclararlo para el resto del mundo, aunque, aunque es conocido como CrossFit, CrossFit como tal es marca comercial. Sí, es una marca comercial de Reebok. Entonces, a lo que normalmente ya intervenimos y llamamos es lo que se menciona como ejercicios funcionales. Ejercicios funcionales que simulan la movilización de diversas cargas, a veces incluso hasta muy eh, eh, con poca tecnología, por así decirlo, ¿sí? Muy al estilo de las películas de Rocky, ejemplo, movilizar llantas grandes, ¿sí? Pero es para trabajar sobre la biomecánica de agacharse, hacer la sentadilla, el empuje y aparte conjuntarlo con una extensión de los brazos o cargar pelotas medicinales, elevarlas o lanzarlas, ¿ok? Es simular ejercicios con múltiples grupos musculares y articulares. Eso es lo que se conoce como entrenamiento o ejercicio funcional, justamente para mantener amplios rangos de función articular y de movilización de fuerza. Normalmente realizado en lo que llamamos en los HIITs, que es entrenamiento intervalado de alta intensidad. Ahora, explicado eso, ¿qué tanto favorece a un paciente con características de las que mencionamos para el tema de cirugía bariátrica? Puede favorecer una vez que ya pasó un proceso de readaptación y que ya está fuera, o sea, más allá de la quinta, sexta, séptima semana, sí le puede favorecer. Ahora, el detalle está en lo que, aunque sea CrossFit, no CrossFit, funcional, gimnasio tradicional, ¿quién le va a dar seguimiento a ese paciente? ¿Quién va a dosificar las cargas y quién la va a monitorear? Porque lamentablemente, mira, si estuviéramos hablando de este tema y me hicieran la pregunta en los Estados Unidos, no tengo tema de preocupación, porque el entrenador en Estados Unidos está certificado, está avalado, incluso tienen cursos y certificaciones de primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar básica, incluso a veces avanzada, y conocen toda la fisiología, anatomía musculoesquelética y la aplicación del ejercicio. Lamentablemente en América o en Latinoamérica, el tema de los entrenadores físicos es un tema que está muy en esa línea, que es un atleta que fue atleta o que ha entrenado durante mucho tiempo, que tiene pocas o nulas certificaciones. Entonces, más allá, sí quisiera que buscaran como profesionales de la salud y que buscan trabajar con profesionales del ejercicio como grupo multidisciplinario, que sí busquen, número uno, a personas certificadas en ello para evitar el tema de lesiones musculoarticulares, para evitar el tema de lesiones incluso que se lleven más allá por hacer malas técnicas y biomecánica de estos ejercicios, porque hay muchísimas lesiones en el tema de ejercicios funcionales conocidos como CrossFit, mucha lesión de hombro, mucha lesión de columna, hernias discales y sobre todo de ruptura, manguito rotador, etcétera. Entonces, tiene que estar bien evaluado por una persona, por quien lo está llevando a cabo esta monitorización y sí tiene un beneficio, ¿ok? Entonces, terminada esa primera pregunta, el beneficio de testosterona a dosis bajas
es muy importante, sí, mantenerlo. Sí está demostrado que la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Hormonas bioidénticas, si quieres verlo así, puedan, si no tienen conocimiento del tema, pero si ustedes manejan o conocen a alguien que maneje hormonas bioidénticas o el tema de regulación o de terapia de reemplazo hormonal, sí es muy importante que en la menopausia, perimenopausia o incluso sean hombres también en andropausia o antes de, después de los 40 años, es importante evaluar el perfil endocrino para mantenernos en una función metabólica correcta. Entonces, sí tiene su beneficio, así como lo mencionó el doctor, a dosis bajas. Es importante y sí tiene su beneficio esa testosterona a dosis bajas. Hay diferentes presentaciones. Más allá de tomadas, prefiero el uso de tópicas, se absorben muy bien y se mantienen muy bien los niveles en torrente sanguíneo, más allá de terapia oral. Gracias, Jonathan. E incluso tiene el beneficio de que no pasa por vía digestiva, entonces eso le Exacto. ayuda muchísimo. Fíjate que uniendo esto que responde, nos pregunta Sergio Domínguez. Dice que varios pacientes, eres terapeuta físico, varios pacientes tienen el problema de que quien les asesora para hacer el ejercicio se lesionan. O sea, tiene lesiones y es una causa de abandono frecuente. Entonces aquí creo que va un poco de la mano con lo que habías comentado, pero pregunta en lo particular. ¿Qué consideras que es lo necesario, lo pertinente para evitar lesiones en los pacientes bariátricos? Uno, que las cargas sean progresivas, que inicien de lo mínimo a la zona incremental. Y segundo, que antes que cualquier esfuerzo o aumento de carga, se ponga principal interés en la biomecánica del movimiento, en evitar la lesión de la biomecánica. Primero hay que evaluar por eso la movilización articular, que sea una movilización articular completa, a rango completo. Y si no se tiene, entonces es lo primero que tienes que trabajar. Por ejemplo, si no puedes hacer una sentadilla a rango completo y se caen las personas, tienes que trabajar con aumentar la flexibilidad tanto del tobillo, que es la base del piso, con lo que estás interviniendo. A veces hay una rigidez y no se rompe el ángulo de 90 grados del pie y del tobillo, y eso es esencial para hacer una sentadilla. Y por otro lado, también la flexibilidad que puede haber o no en la cadera. Entonces, hay que hacer una evaluación de esa movilización articular, tobillo, rodilla, cadera, para ver cuáles serían esos límites. Porque no importa ahí la carga, si rompes el límite incluso con el propio peso, con ejercicios que le llamamos gimnásticos, sin carga, sin peso adicional, con el propio peso, pero no está bien llevado a cabo por el tema de que se sobrepasó la capacidad de movilización articular de tu paciente, de tu cliente, va a tener una lesión y va a tener un abandono. De hecho, la mayoría de los pacientes que tengo en acompañamiento en gimnasio es por eso, y empezamos así de lo básico, haciendo lo que no hacen en el gimnasio, haciendo movilizaciones articulares propias e independientes para después de 2, 3 semanas de hacerlo, ya lo logran, ya lo pueden hacer y podemos comenzar con cargas. Muchas gracias. Pues continúan las felicitaciones y pregunta el doctor Daniel Enrique. Buenas noches. ¿Hay alguna contraindicación para prescribir la actividad física en pacientes durante ayuno fisiológico en la mañana? No, ninguna, ninguna. De hecho, lo único sería vigilar el tema en caso de que estén medicados con hipoglicemiantes. El monitoreo de la glucosa y de los datos de hipoglicemia, porque si están llevando un ayuno fisiológico y hacen una actividad física en ayuno, al favorecer la resistencia a la insulina y al favorecer la liberación de estas miocinas, lo que va a pasar es que la glucosa va a ir disminuyendo. Y si le sumas el tema farmacológico, entonces ahí estamos en peligro porque podemos causar una hipoglicemia, ¿sí? O una hipotensión, por ejemplo, por el efecto del fármaco. Entonces, lo que debemos hacer ahí es regular el fármaco, incluso suspender la dosis, ¿sí? Cambiarla, modificarla, pero mantenerla en sumo monitoreo, porque si no el paciente igual, ay, no, hice el ejercicio y sentí que me desmayaba. Pues sí, sintió que se desmayaba por hipoglicemia por el ejercicio, que de no haber tenido el medicamento hipoglicemiante, no hubiera tenido hipoglicemia, hubiera tenido una nivelación en sus niveles de glucosa. Entonces, lo mismo con el tema de la presión arterial, ¿no? También es a veces hasta mucho más efectivo el poder hacer una actividad física y es más, desde una sola dosis, por así decirlo, desde una sola actividad física, se ha demostrado igual tiene mayor potencial que incluso varios antihipertensivos.
tiene un efecto de disminución de mayor, eh, disminuye más la presión arterial que ciertos antihipertensivos. Entonces, lo que hay que vigilar y tener cuidado ahí, David, es que si estás en ayuno, vigilar presión, glucosa, y en caso de que haya algún nivel de descompensación, ajustar y suspender dosis de esos medicamentos y mantener vigilado. Porque al empezar la actividad física, de verdad, no es magia, es ciencia. Empieza a haber esta disminución de estos factores que llevaron a ese estrés metabólico a los pacientes. Muchas gracias. Hay algunas preguntas de cuándo se prescribe el ejercicio después de la cirugía, pero eso ya lo comentaste en tu plática. Y también hace un comentario Montserrat que dice, los ejercicios funcionales de alto impacto no son recomendables en las primeras 8 semanas de ninguna cirugía. No hacer HIIT. Ejercicios de fuerza con carga progresiva son recomendables después de 8 semanas. Sí, lento, pero normalmente estos pacientes no tienen orientación adecuada para poder realizarlo. Es como lanzarlos a la batalla sin fusil, dice yo opino. Entonces yo sí creo que pues sí es muy importante ser una persona también capacitada como para poder hacer una buena prescripción, ¿no? Porque muchos pacientes van a cualquier gimnasio y el entrenador les da un ejercicio a todos igual, sin considerar muchas de estas características, ¿no? Muchas gracias, sigue las felicitaciones. Sí, Y hay otra aquí, pregunta. Sí, me dime. permite, ahí quisiera yo, de hecho estoy leyendo el comentario, ya lo encontré, y igual el doctor Francisco me mencionó, igual dice, opina igual, eh, y sus entrenadores tienen esta certificación, así que felicidades por ello también, Francisco. Y sí, fíjate, aquí el tema de los hits, no hacerlo hasta antes de las 8 semanas, si lo tomamos así, literal, el entrenamiento de alta intensidad, pues sí, no llegar a ese extremo por el tema quirúrgico que traemos. Hay una cierta, vamos a llamarlo así, modificación que se puede hacer. Y por eso les mencionaba y les hacía énfasis en la percepción del esfuerzo del paciente y en qué tanto va a tener fatiga o incapacidad en la movilización. Porque, por ejemplo, hay pacientes que solo aguantan cierta actividad física 10, 15 segundos y con eso ya sienten una fatiga. Entonces, aquí, más allá de pensarlo como el entrenamiento funcional, en estos entrenamientos intervalados de alta intensidad, puedes aplicar el mismo principio modificado. ¿Y por qué digo modificado? A una alta, y entre comillas, a una alta intensidad, de acuerdo a la percepción propia del esfuerzo del paciente de su propia capacidad. Si tienes una persona, voy a poner un ejemplo extremo, que solamente puede levantarse de una silla, caminar 10 segundos y ahí ya tiene fatiga, entonces lo que voy a hacer para beneficiarlo a él y que tenga estos beneficios, puede hacer un, entre comillas, hit de la manera siguiente. Puede levantarse, pero en lugar de caminar los 10 segundos, que es su máximo donde ya le viene la fatiga, levantarse, caminar 3 segundos y volverse a sentar. ¿Aplicó un esfuerzo? Sí. ¿Y cómo lo voy a hacer intervalado? Que vuelva a pararse, caminar 3 segundos y volverse a sentar. No lo llevé a su máxima capacidad en un primer esfuerzo, que fue levantarse, caminar 10 segundos, porque ya tenía fatiga. Se levantó, caminó 3, se sentó, descansa, tiene un intervalo de descanso. Si todo ese proceso de levantarse y caminar 3 segundos le llevó 10 segundos, bueno, se levanta, camina esos 3 pasos, 5 pasos y se vuelve a sentar, le lleva 10 segundos, descansa 10 segundos, es el mismo, relación 1-1, y entonces lo vuelve a repetir. Y es un entrenamiento intervalado. ¿Sale? Entonces, también para quitarnos de la mente, así como el concepto que intenté quitarte ahorita de decir, CrossFit es igual a lo que conoces como levantar la pesa, aventar la llanta, etcétera. CrossFit es una marca. Entrenamiento funcional y los hits. Es un entrenamiento que haces un máximo esfuerzo durante 1 minuto y después te cansas y estás con la lengua de pechera porque ya no puedes más y tienes un breve espacio y luego le vuelves a meter la intensidad y eso es lo que tenemos en la mente del hit. Lo puedes modificar y hacerlo así a la máxima capacidad actual de tu paciente. Si se fatiga con 1 minuto de esfuerzo, dale, que haga 30 segundos, descanse 30 segundos y lo vuelve a hacer. No lo estás llevando a un máximo esfuerzo, pero sí está generando adaptaciones. ¿Vale? Entonces el Sí, paciente lo logra, lo disfruta y volviendo al tema principal, que es la adherencia al tratamiento, fíjate la automotivación que siente el paciente ahí de, mira,
sí puedo pararme, caminar 30 segundos, regresar y sentarme. Y lo pude hacer y no me fatigué. Ah, pues ahora lo quiero seguir haciendo. Y la otra semana va a ser más fácil que lo haga. Y esos pequeños logros es lo que también mantiene la adherencia al tratamiento. Gracias, Jonathan. Fíjate que aquí hay otra pregunta interesante que nos hace Lucy Guzmán. Dice que es muy frecuente que los pacientes se quejen por esa falta de energía. Y ella pregunta si esta falta de energía, aparte de lo que explicaste, está más relacionada con sobrecargas de entrenamiento o con mal manejo nutricional en ese tipo de pacientes. Normalmente con ambas. El ejercicio mal manejado, ejemplo, si se llevó a cabo una máxima capacidad de esfuerzo más allá de un límite normal que debe ser llevado en este tipo de pacientes no más allá de moderada intensidad, no llevarla más allá de esa moderada intensidad, que no pase de un 70%, del 70 para abajo. Cuando sobrepasa este nivel de esfuerzo, el cuerpo lo interpreta entonces como una situación de peligro, o sea, una alta intensidad. Y en esa alta intensidad, pues hay factores de liberación de adrenalina, noradrenalina, cortisol, o sea, de todo el sistema de respuesta del estrés. Y en este sistema de respuesta al estrés, entonces no va a haber una adaptación metabólica, flexibilidad metabólica a nivel mitocondrial, por el mismo hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si estás buscando adaptación y flexibilidad metabólica, un buen consumo de glucosa y niveles también de beta-oxidación de ácidos grasos, pero le metes cortisol y el cortisol destruye proteínas y favorece elevación de glucosa, como te acababa yo de explicar hace rato, no estás favoreciendo al principio que buscamos, que por ahí vi un comentario de ayuno intermitente. Es lo que se busca. Aplicas ayuno intermitente para que haya flexibilidad metabólica. Activas ejercicios en moderada intensidad para que haya intensidad metabólica. Hay un switch metabólico que las mitocondrias de tus músculos, de tu hígado, de tejido periférico, prefiera los ácidos grasos como primer sustrato energético y le deje a tu cerebro la glucosa. Entonces, no importa que estés de hecho es lo que buscas, que estés en una euglicemia, es decir, en valores normales de glucosa durante todo el día, no por eso tu músculo va a empezar a consumir más glucosa y te va a dar hipoglicemia, no. Inteligentemente el músculo, si tú estás en neoglicemia, dice, hey, espérame, pues yo voy a comer grasa, voy a hacer beta oxidación para dejar solo de emergencia a la glucosa en el tejido cerebral. Entonces, es esa la flexibilidad metabólica y para eso debes de respetar las intensidades. Ahí es en donde va a tener un mayor beneficio, ¿no? Ok. Y en ese mismo sentido nos pregunta María Fernanda. Dice, en el caso de las personas que practican el ayuno intermitente, ¿existe alguna alteración en los niveles de serotonina? ¿Qué impacto tiene esta práctica sobre la regulación de este neurotransmisor en comparación con una alimentación regular? La serotonina, y sí lo hice mención en la plática, se va a dar principalmente por el sustrato que tenemos. Es decir, si hay triptófano en tu alimentación, no importa si fue en ayuno, si no, etcétera. Si estás consumiendo de alguna de las fuentes de triptófano dietético, entonces la microbiota intestinal te puede dar el sustrato energético correcto, ácidos grasos de cadena corta. Eso lo vas a buscar, la estrategia nutricional que vas a querer realizar ahí es elevar el consumo de fibras solubles y no solubles. Por ejemplo, la inulina, que es soluble, tiene ese efecto beneficioso. El consumo de las crucíferas, el consumo o sea, del brócoli o el consumo de las hojas, la espinaca, la lechuga, que tiene fibras no solubles, también va a favorecer a otra microbiota que favorezca la producción de ácidos grasos de cadena corta, de esos carbohidratos, los va a convertir en grasa. Si entonces el enterocito, ¿sí? Tiene esos ácidos grasos de cadena corta, va a poder utilizar ese triptófano y convertirlo en serotonina. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio que va a tener. Entonces, más allá de ese impacto del ayuno intermitente, el problema es con qué se rompe el ayuno. No importa si fue un ayuno intermitente de 12, 14, 16 horas, ahí se buscó la flexibilidad metabólica. El problema es que a veces rompemos el ayuno con azúcares simples, se rompe el ayuno con exceso de grasa, se rompe el ayuno con carbohidratos
aunque sean carbohidratos y no azúcares simples, pero carbohidratos de rápida absorción, o incluso el tema de cocción, o sea, interviene en que se metabolicen más los carbohidratos. Ejemplo, si te cocinaste una papa y la papa ahorita le hiciste una papa bien cocida y está todavía hirviendo y bien caliente y humea, ahí todos los almidones por efecto de ruptura molecular por el calor es pura glucosa. Entonces, recomendación, puedes consumir ese puré de papa, lo consumes frío, o sea, mételo al refrigerador y te lo comes mañana y se reconstituye el almidón y ese te va a funcionar como un prebiótico, como un alimento para esos probióticos, porque el proceso de absorción de ese carbohidrato va a ser lento. Entonces, aquí hay un tema que pues yo lo manejo con pacientes, incluso que no han llegado a la cirugía bariátrica. Eh, y con todo respeto para los cirujanos presentes, les digo que podemos hacer el mismo resultado de un bypass gástrico sin cirugía cuando entiendes cómo y por qué funcionan los procesos de señalización hormonal, el propio proceso del bypass gástrico, ¿vale? Entonces, es básicamente eso, lo que se puede hacer con la integración del ayuno, pero ese es también todo otro webinar o incluso un curso que se puede dar acerca de ello. No, pues muchas gracias, Jonathan. Pues que todo el mundo, buenas noches. Te vamos a hacer la última pregunta ya para dejarte de ir a dormir. Que muchas gracias, muy interesante. A todo el mundo le ha encantado. Muchas felicitaciones, que seguramente tú las estás viendo en el chat. Y la doctora Jacqueline pregunta, doctor Obi, ¿cree que es importante la integración del colágeno hidrolizado aparte de la proteína en el paciente bariátrico? Doctora Jackie, saludos. Excelente, sí, también es una excelente pregunta. La situación del colágeno hidrolizado, sí puedes utilizar colágeno hidrolizado. Más allá del colágeno hidrolizado, en pacientes yo directamente receto péptidos, ¿sí? Colágeno, pero ya en presentación de péptidos, en presentación todavía más pequeña, por el efecto que, número uno, si sabemos que ya tuvo la parte del paciente bariátrico, cirugía, y ya hubo una modificación anatómica y fisiológica del tracto digestivo, la absorción de las proteínas de entrada se da que haya una buena función del estómago, producción del ácido clorhídrico, producción de la pepsina, etcétera. Entonces, si no tenemos esas enzimas o ese refuerzo enzimático, o si no se está suplementando también con tema enzimático, o no le enseñamos a cocinar al paciente bariátrico para favorecer los procesos enzimáticos, aunque des la mejor proteína, en la dieta o en suplemento no se va a absorber de manera correcta, porque todavía va a faltar ese desdoblamiento. O sea, en nutrición hay que recordar que el tema de nutrición es que al final el nutriente esté en donde tiene que estar y se cumplan las funciones. Entonces, tiene que pasar el proceso digestivo. Después, la digestión, pues es la desintegración hasta su mínima expresión para que pueda ser absorbido en el intestino. Dependiendo del tubo digestivo, se absorben diferentes partes, diferentes nutrientes, etcétera. Entonces, de acuerdo a la propia modificación, sí, ya en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno, empieza la absorción de proteínas, un poco más en el ilio, la primera porción absorbe más carbohidratos, pero si desde ahí no hubo una conjunción con los ácidos grasos, digo, perdón, con los ácidos estomacales, con el ácido clorhídrico, entonces no va a haber una buena. Entonces, entre más partido esté, entre más péptido sea el colágeno, va a tener un excelente beneficio en cuestión de la absorción. Entre más grande sea la proteína y más alterado está el sistema digestivo, ahí sí va a tener problemas con la absorción y utilización de ese propio nutriente. Entonces, por eso, sí es bien importante ahí checar en todos los suplementos que se venden en el mercado, en todo lo que son los colágenos, qué tipo de presentaciones, qué tipo de vitaminas, qué tipo de suplementos utilizamos, porque ya ahorita con este tema, o sea, hay que buscar que sean, por ejemplo, de absorción, que ya tengan nanotecnología para que no intervengan los procesos digestivos, que se absorban con, sin y a pesar de enzimas digestivas o de alteraciones, que tengan una función directamente sobre las células. Y allá hay otro tema también de suplementos que la presentación es en liposomas, por ejemplo, que es ya como pequeñas cápsulas y partículas muy, muy, muy milimétricas para mejorar la absorción de ciertos productos, ¿no? Entonces, es enfocado a eso, porque la proteína por sí misma va a tener el beneficio. O sea, el colágeno como tal es una base de aminoácidos. Y si nos vamos a la base nutricional, de que hay aminoácidos esenciales y no esenciales, pues
Con que le demos proteína al cuerpo, el cuerpo ya hace la mezcla como los colores. Aunque tengas colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo, puedes tener toda la gama de diversos colores. Igual con el tema de aminoácidos esenciales, con asegurar que los aminoácidos esenciales sean absorbidos en el cuerpo, entonces eh, el paciente pueda generar sus propias proteínas a necesidad. ¿Sí? Pues muchas gracias, Jonathan, muchas felicidades. Saludos desde varias partes en otros países, en otros estados. Te mando muchas felicitaciones. La verdad es un tema muy apasionante, muy completo, muy complejo y muy completo, pero que sí debemos tener con mucho cuidado a dónde referir a nuestros pacientes para la prescripción del ejercicio. Pues te agradecemos mucho. Va a quedar esta sesión, si no tienes inconveniente, grabada en el canal del colegio. Ya les puse el link donde queda grabada, por si alguien no la vio desde un principio. Por ahí dijo un doctor que no la vio desde un principio, así es que va a estar, yo creo que en una semana estará en el canal del colegio. Y nos vemos en Tijuana, así es que vas pensando tus temas, que creo que hay muchos que podemos comentar. Y si hoy hubo tantas preguntas, yo creo que va a haber más y va a ser muy polémico. Muchas gracias, Jonathan. Un fuerte abrazo. Y gracias a todos y nos vemos el último jueves de agosto con nuestra siguiente sesión académica del colegio junto con Jex. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Buenas Gracias, noches. nos vemos. Bye.